Ahí está el tuit de Fernando Iglesias. Una pequeña aclaración porque mucha gente no lo sabía, se ve que Fernando Iglesias tampoco, y yo reconozco que tampoco. El periodista que realmente aportó la verdad fue Diego Cabot, porque volvió Sergio Massa de los Estados Unidos e inmediatamente fue ese acto allí con Axel Kicillof donde criticó a la oposición. ¿Cómo es esto? ¿Que alguien que viene de Estados Unidos no tiene que hacer cuarentena? La respuesta está acá y la encontró Diego Cabot. Ahí podemos ver ese tuit que él envió, donde plantea que aquellos funcionarios que integran las delegaciones oficiales en el exterior, los funcionarios que van a negociar vacunas, que van a reuniones internacionales, como el caso de Carla Bisotti y como el caso de Sergio Massa, no están obligados a hacer cuarentena. Me parece que está planteado como una cuestión funcional, pero que hay ahí también cierto privilegio, ¿no? A mí me apena que vuelvas al exterior y no hagas la cuarentena como todos los ciudadanos. Bueno, no ha cometido ningún delito en ese sentido Sergio Massa porque como funcionario público que fue al exterior no tiene la obligación de hacer la cuarentena. Pero le dije que ahí estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo el tuit de Diego Cabot y el artículo, los funcionarios públicos y los funcionarios y las funcionarias públicas, por supuesto, y públiques también, y los representantes del Estado en organismos internacionales cuando regresen de los viajes del exterior realizados en su carácter de integrantes de delegaciones oficiales, es uno de los rubros que no está obligado a hacer la cuarentena. Pero yo le dije que iba a plantear esta columna que está hecha sobre la base de los conceptos extraordinarios de Guillermo Oliveto. La columna dice que los economistas, se lo planteaba recién a Johnny, los sociólogos, los politólogos, apenas pueden analizar consecuencias concretas y las más evidentes que están en la superficie de la tragedia que estamos atravesando. Los psicólogos, los psicoanalistas, bueno, registren la dimensión individual del drama y a lo sumo el impacto que se genera en el núcleo familiar, pero en el subsuelo de la humanidad están ocurriendo movimientos tectónicos que solo pueden ser detectados por los especialistas en tendencias que suelen tener una formación multidisciplinaria. Y uno de los más brillantes, sin duda, es Guillermo Oliveto. Y esta columna va a intentar rescatar o descifrar algunos de los conceptos más esclarecedores de su última columna en el diario La Nación, titulada Las implosiones silenciosas de la sociedad. Yo me cuelgo de esas ideas y reflexiones porque creo que nadie miró con una lupa tan grande y precisa ese terremoto que estamos atravesando. Arrastramos los pies, como les decía, casi en silencio, resignados por un túnel macabro y oscuro en el que por ahora no vemos la luz al final. Y es doloroso y triste decirlo, pero es la verdad. Si negamos las tinieblas, va a ser mucho más difícil encontrar la salida. Por ahora el instrumento más eficaz que Oliveto propone es, como él lo dijo, la esperanza sin optimismo. Mucha gente cree que son sinónimos, pero apoyado en uno de los autores que él cita, Oliveto asegura que el optimismo vacío es banal y hasta improductivo, pero la esperanza es proyectarnos con la imaginación hacia un futuro posible. Y eso nos obliga a la acción, a construir ese camino, a no bajar los brazos ni a decir, y bueno, que sea lo que Dios quiera, como dice demasiada gente. La esperanza es un arma contra la parálisis que suele producir el pánico. Es deseo más entusiasmo, como lo plantea. Es recuperar la alegría en medio de la batalla. El talento de Oliveto dice que hay una sola manera de mirar lo que nos pasa y es por la ventana de la condición humana. Otro libro que cita sugiere que consciente o inconscientemente la sociedad se autoimpuso un límite. Como los chicos, buscamos un freno, una restricción frente a un estilo de vida acelerado, ansioso, desbocado, que se nos había ido de las manos. Es interesante para pensarlo, o para querer creer que eso es cierto. De hecho, el virus y las vacunas son creaciones humanas, como el veneno y el antídoto. Estas conjeturas son subproductos del relevamiento cuantitativo y del análisis antropológico del laboratorio de tendencias sociales que dirige Oliveto. Allí se dice que mucha gente se siente que está contra las cuerdas y que no puede hacer nada para solucionarlo. Puertas adentro de los hogares afloran situaciones de angustia, de depresión y enojo permanente. Esa implosión emocional silenciosa
Es una consecuencia lógica de tanta muerte cotidiana que nos abruma. Mire, vamos rumbo a los 100.000 fallecidos y semejante duelo, no del todo elaborado, no puede ser inocuo. Es la medida de la catástrofe sanitaria. Por eso el gobierno debería pensar, debería tener mucho cuidado con lo que hace y con lo que dice. La cabeza y el corazón de muchos argentinos es un polvorín y cualquier chispa lo puede hacer estallar. Hay que ser muy respetuosos frente al horror de la muerte real y de la muerte potencial. Son balas que pican demasiado cerca todos los días, cuando desde los medios de comunicación anunciamos la cantidad de decesos. Las pesadillas masivas tienen orígenes comunes. La gente tiene miedo por lo que le pueda ocurrir y por lo que le pueda pasar o es que esperen a sus hijos y a sus nietos. Los muertos nos interpelan y la falta de explicaciones de la ciencia nos hace temblar. El mundo está atravesando por primera vez una situación de semejante magnitud en la que la experiencia acumulada sirve muy poco. Mire, podemos hacer un control de daños, eso sí, la caída del Producto Bruto, preciso Oliveto, es la segunda más grave de la historia. El año pasado fue casi del 10% y la peor fue en el 2002, que fue casi del 11%. La cuarentena eterna y prematura produjo una hecatombe económica, el crecimiento veloz de la pobreza, la indigencia, la desocupación o el cierre o la muerte de empresas y comercios fue demoledora. Ahora, pero sin dudas que esta no es una crisis económica como tantas que hemos atravesado. Y tampoco hay que reducir esto a un siniestro sanitario. Hay que buscar más abajo, más en profundidad para encontrar las causas y afrontar las consecuencias. Oliveto habla de tristeza comunitaria. Dice que más que cansados o agobiados, estamos hastiados. El enojo y la agresividad aparecen en un minuto. Cualquier pavada suele ser motivo de conflicto. Todos estamos más irascibles y menos tolerantes. Hay como una suerte de efecto Titanic. Aunque intentemos disimularlo, por momentos sentimos que nos estamos hundiendo, que es irremediable y además que los salvavidas y las balsas no alcanzan para todos. Por eso irritan tanto esta gestión mediocre de la pandemia, los vacunatorios VIP, los traficantes de vacunas como Carlos Zanini y Horacio Berbisky, o las inexplicables decisiones de un chanta como el exministro Ginés González García. Todos estamos perdiendo todo durante todo el tiempo. Ahora hay algunos que ganan con inmoralidad y con oportunismo. Cada uno sabe por dónde le están entrando las balas, ¿eh? Unos porque tuvieron que cancelar la medicina prepaga, otros vendieron el auto. Muchos sectores de clase media están viendo regresar a los hijos a vivir en la casa de los padres. Se cambian los hábitos alimenticios hacia la baja. Se postergan todo tipo de consumo placentero, por supuesto. Son las implosiones silenciosas de la sociedad. Por ahora explotan implosiones hacia adentro, se desmoronan en carne propia. La esperanza que nos empuja a la acción nos va a permitir construir nuestro propio camino de salida. Y debe ser en forma cohesionada con nuestros compatriotas, eso lo agrego yo. Construcciones e innovaciones en equipo, apuesta generacional a los cambios y protestas pacíficas y colectivas como la que ya está en marcha para este próximo 9 de julio. No podemos más, dicen los carteles en Córdoba. Nos moviliza la defensa de la producción y del trabajo, dice otra de las convocatorias. Ahí lo podemos ver, esto está tapizado en Córdoba. Es que el terremoto económico, sanitario, político y emocional todavía no terminó. Mire, la batalla es larga, no hay que bajar los brazos. La esperanza es lo último que se pierde y la esperanza es deseo más entusiasmo para construir un futuro para nosotros, para nuestros hijos, y en eso estamos. Retroceder nunca, rendirse jamás. Le doy mi palabra y ahora le doy la palabra, por supuesto, a Oliveto para que corrija, para que me enmende la plana, para que